eso cuando juntas a un joven argentino, pelirrojo, canchero y emprendedor, con un rabino chileno con experiencia, humor y una mirada única sobre la vida. Dos mundos distintos, una sola conversación. Él es Alex Cohen. Él es Rab Alan Jenny. Bienvenidos a En Voz Alta, el podcast de Olami Go, donde las ideas, las risas y la inspiración se escuchan fuerte y claro. Bienvenidos a una nueva temporada de En Voz Alta. Nos encontramos aquí en nuestro nuevo estudio en Santiago de Chile para hoy conocer a una invitada increíble. Tenemos con nosotros a Jackie, que de chica atravesó momentos difíciles, situaciones que la marcaron y heridas que tardaron años en transformarse. Hasta que un día, mirando para atrás, empezó a ver que cada dolor y cada conciencia eran piezas de una historia mucho más grande. Bienvenida, Jackie, a este capítulo. Gracias. Bienvenida, Jackie. Gracias. Bueno, Jackie, la primera pregunta. ¿Cómo fue crecer para vos? Contanos un poquito de vos, de tu infancia. Bueno, así como ustedes hicieron la introducción, creo que una palabra que me define muy bien es resiliencia. Yo creo que si bien tuve una infancia muy bonita, también pasé por momentos muy difíciles. En el colegio, si bien yo tenía amigos, muchos amigos, sufrí de bullying. Y yo creo que esa fue una de las primeras etapas que marcó mi personalidad. Y de mucho más grande me hizo entender el por qué y el para qué pasa todo lo que te pasa en la vida. Yo, ahora de más grande, le intento dar, y siempre, a todas las situaciones de mi vida, le intento dar un sentido. Esa experiencia de bullying me marcó mucho porque si bien, como les decía, yo tuve amigos muy bonitos, también estos amigos me enseñaron la importancia de ser fuerte, la importancia de a veces llorar en silencio. Yo llegaba a mi casa y lloraba, y le decía a mi mamá, por favor, cámbiame de colegio, yo no quiero estar acá. Por motivos prácticos y de privacidad, no voy a dar ningún nombre, obviamente. En kinder, cuando pasé de kinder a primero, me acuerdo que una de mis primeras amigas la hice en secreto, en un bus, en el bus del colegio la hice en secreto. Y me acuerdo que éramos 9. Entonces, de esas 9 amigas, de esas 9 compañeras, eran 8 contra mí y yo sola. Me acuerdo que me decían jirafa, porque era alta. Y esa amiga en secreto fue mi escapatoria al mundo. Fue mi ventana, fue mi luz en ese momento. Yo la quiero mucho hasta el día de hoy. Si bien nuestros caminos se separaron, yo la quiero mucho hasta el día de hoy. O sea, ella no podía decir que era amiga tuya. No podía decir que era amiga mía. Wow. Ella no podía decir que era amiga mía porque si no las otras se iban a enojar con ella. Wow. Entonces, hasta que después de un tiempo ya se hizo más conocido que sí éramos más cercanas. Y bueno, me hicieron bullying por muchos años, hasta como cuarto, quinto, básico. Y aquí te puedo interrumpir ¿Sí? ahí. ¿Qué le pasa a una niña por dentro cuando se siente rechazada? Bueno, pasan muchas cosas. Te da rabia, te da pena, sientes que es raro porque ves como todos los otros lo pasan bien y tú llegas a tu casa y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no? ¿Qué tengo yo de distinto? Soy rara, me veo feo, hablo feo. Entonces uno cuando es más chica no tiene toda esa conciencia. En el fondo uno no se cuestiona tantas cosas de por qué. Pero yo en verdad era mucho más madura que el resto de mis compañeros a esa edad. Claro. Entonces, yo tenía la suficiente madurez para decirle a mi mamá, mamá, yo no me hallo acá, cámbiame. Y mi mamá, no. Y persistió y pedí cambio de curso, hasta que finalmente nos hicieron la famosa revoltura. Entonces nos revolvieron y eso fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida. Me revolvieron y me hice de nuevos amigos. Me pasé las cortas. Esas amigas, en ese momento que eran mis enemigas, que ellas se hacían pasar por mis enemigas, bueno,
cada una siguió por su camino y yo me hice de nuevos amigos. Y cuando ellas se dieron cuenta que yo empecé a ser más popular, porque yo en un momento llegué a ser popular. Y me sentía muy bacán porque era la popular. Se dieron cuenta que en verdad como que no valía la pena haberme perdido o haber como hecho todas esas cosas malas conmigo. Y un día, te juro que esto me marcó mucho, porque un día se acercaron y me pidieron perdón. Wow. Me pidieron perdón por todas las cosas malas que me habían hecho. Wow. Me pidieron perdón por cómo me hicieron sentir. Y después, no es coincidencia de la vida. Literalmente esto está escrito porque tiene que ser así. Esas mismas niñas nos volvieron a revolver y volvimos a quedar en el mismo curso, con las mismas que me hicieron bullying de chica. Wow. ¿Y sabes qué? Nos hicimos muy amigas. Muy, muy amigas. Perdón, yo siempre traigo... Muy bien. Manuelito. Muy buena para llorar. Nos hicimos muy amigas. Muy, muy amigas. Hasta que llegamos como a tercero medio. Y esa fue una época de mi vida que me marcó para siempre. Tercero medio para los otros... en otros 16 años. ¿no? más o menos, 16, 17 años. Ya estás en la mitad de secundaria. Mitad de 16, secundaria, 17 años. A mí me marcó para siempre. Yo tenía, bueno, ese grupo de amigas que a mí me había hecho bullying, que después fueron mis amigas. En tercero medio llegó una compañera que venía de otro colegio. Y como yo había pasado por bullying, me habían hecho bullying, dije, se sentó al lado mío y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo, no voy a dar el nombre, X. Y le empecé a ayudar, le dije como, oye, si necesitas ayuda en algo, en alguna materia, yo te puedo ayudar. Ya, bacán. Y ahí empecé a darme cuenta que mis amigas se empezaron a poner celosas de esta niña nueva. Hicieron algo súper infantil, que en el fondo, mira, le hicieron cosas feas a esta niña y yo en el fondo siempre estuve al lado de ella, la invitaba a mi casa a estudiar y en verdad me decía, Jackie, tú eres mi única amiga, no tengo más amigos acá. Y esta niña, los papás, que en el fondo el papá no es judío, la mamá sí es judía, quería que la cambió de colegio porque quería que tuviera más judaísmo en el fondo. Y a mí me pareció muy bonito. Yo conocí a la mamá, es muy amorosa. Y resulta que, bueno, al final esta niña se terminó yendo al colegio porque pasaron muchas cosas entre medio. Le hicieron bullying a ella, estando yo presente y viendo yo eso. ¿Y vos cómo reaccionabas a ese Mira, bullying de tus para mí amigas? fue terrible porque en el fondo estaba yo en medio de una problemática porque tenía a mis amigas y a ella. Claro. Entonces, si en el fondo le daba la espalda a ella, era feo porque... O sea, tiene sentimientos, es un ser humano y merece ser tratado como cualquier otra persona. Y por el contrario me sentía mal porque decía, ay, voy a perder a todas mis amigas que en el fondo a mí me había costado toda la vida formar. Entonces me peleé con todas ellas. De hecho, todo esto llegó hasta el director del colegio. Wow. Me acuerdo que se metieron los papás, fue así heavy. Y tocaba Viaje Estudio. Y me pasó algo muy triste porque esta niña la sacaron del colegio y a mí me tocaba ir a Viaje Estudio y en Viaje Estudio tú tienes que armar las piezas. Están los famosos chipos, que nosotros decimos chipos, sí, que son los buses que hacemos, que es por Chile-Polonia. Entonces le dice chipo. Y yo había quedado en el chipo con estas niñas que yo ya no me hablaba con ellas. Entonces yo no tenía amigos. Yo literal no tenía amigos. Y esta niña se había ido del colegio. Entonces yo no tenía con quién dormir en las piezas, porque había que armar piezas y todos como, ya, sí, tú duerme conmigo, ya, sí, qué choro, tú duerme conmigo. Y yo no tenía con quién dormir. Yo me tuve que hacer de nuevos amigos. Wow. Por segunda vez. Yo creo que por como cuarta vez en la vida. ¿Y sabes qué? En ese momento, que yo ya era mucho más madura, dije, la tortilla siempre tiene dos lados. Cuando tú cocinas y doras una tortilla, en el fondo se fríe o se calienta por un lado, se dora, y ese es el lado donde está caliente. Y por el otro está frío, ¿verdad? Y cuando se da vuelta la tortilla, yo siempre decía, a mí la situación siempre se me da vuelta la tortilla. Y esta vez se me dio vuelta la tortilla. Y por un momento estuve por el lado caliente, pero también estuve por el lado frío. Y fue muy bacán porque en ese momento yo me hice de amigos que tengo hasta el día de hoy, que son mis mejores amigos. Increíble.
Y qué loco que todas esas cosas que uno no le entiende ni el por qué ni el para qué, porque uno es muy chico a veces para entender todas esas cosas. Después te van cobrando mucho sentido y dices, ay, esta persona apareció por esto, y esta persona tiene este sentido en mi vida, y esta persona vino a aportar esto en mi vida. Y a veces uno no hace ese ejercicio. Y yo creo que eso, Jackie, es lo que tiene especial tu historia. Bueno, son 30 años todavía, si Dios quiere hasta los 120, pero es la razón por la que estás hoy acá con nosotros, porque representa una historia de resiliencia que muchos niños, muchos jóvenes se van a sentir identificados al escucharte, porque todos en algún momento lo hemos pasado mal, pero cada uno reacciona de maneras distintas. Y nos toca realidades distintas también. Así mismo, todos tenemos contextos distintos. La Mishnah en Pirkei Avot dice que el tzadik se cae 7 veces y se levanta. Ya sea porque cometemos errores o ya sea porque nos tocó una vida no muy fácil, pero se levanta. Porque para llegar a ser tzadik, para poder llegar a estar en cierto nivel, tienes que caerte para poder aprender. Y yo creo que esto es lo que te pasó en enseñanza media, en secundaria, donde pudiste ponerte, ¿no es cierto?, al escudo de una niña. A lo mejor fue simplemente porque cuando tú eras más chica, tú también estuviste en esa posición y así vamos en esta entrevista construyendo tu historia. Pero antes de avanzar... Lo que quería preguntar es, a los 16 años todavía sos chica. Sí. Y es muy tremendo, impresionante cómo lograste razonar todo eso de, ok, ahora estoy del lado que antes me hacían bullying. ¿Cómo decidiste dejar todo eso que tanto querías en su momento? Porque te pusiste en el lugar de esa otra persona. O sea, a los 16 años uno intenta ser el cool, el que Claro. está siempre del lado de los Obvio, cancheros. yo perfectamente pude haber dejado que ella decirle como, mira, ¿sabes qué? Tú sigue por tu camino, yo me quiero ir con mis amigas de toda la vida. Pero no fue así porque yo también estuve ahí y yo sé lo que se siente. ¿Eso lo razonaste en tu casa, con tus papás? ¿Cómo fue? Mira, la vida me hizo razonar. No, a veces uno simplemente lo hace porque es lo correcto. Sí. ¿Me entiendes? Porque tiene cosas, si tú ves que una persona se cae, ¿lo recoges o sigues de largo? Lo recoges, ¿o no? Porque es lo correcto, ayudar, ¿verdad? Entonces en ese momento me pareció que si yo tenía que perderlo todo, a pesar de que me había costado ganarlo, era necesario perderlo. Y no me arrepiento hasta el día de hoy. reacciona así. ¿Ah? No cualquier niño No, reacciona así. Yo no, creo que probablemente hay lo algo hubieran hecho especial en por... ti. Sí, probablemente lo hubieran hecho por interés. Yo quiero hacer un paralelo, Jackie, Ajá, con tu permiso. obvio. En un momento de tu historia, tus papás se separan. Y cómo eso afectó en esta niña que no lo estaba pasando muy bien. Y preguntarte si a lo mejor fue eso lo que hizo de esta mini Jackie en verdad ser una super Jackie y ser una niña fuerte porque a lo mejor tenía otra perspectiva de vida y había otras cosas que pesaban más. ¿Podemos escuchar un poquito de eso? Obvio. Bueno, mis papás se separaron a los 3 años, cuando yo tenía 3 años. Bueno, ellos tenían también muy poco de casado, creo que también O sea, como ¿tienes 3 años. recuerdo de...? Sí, tengo recuerdos así como vagos de pequeña. Si bien mi vida no fue tan tradicional, porque uno crece mucho comparándose con el prójimo. Claro. Todo el tiempo nos tendemos a comparar en todo, en cómo vive el de al lado, qué come el de al lado, cómo se viste el de al lado. Y yo lo que veía de chica eran los papás que tenían mis amigos. Claro. Y yo no tenía esos papás. Yo no tenía papás disfuncionales. En el fondo, me tocó una mamá que le tocó ser mamá y papá. Y más encima, no solo mamá que le tocó ser mamá y papá, abuelos que les tocó, en el fondo, tomar ese rol de abuelos, mamá y papá, porque mis abuelos ayudaron a mi mamá. Claro. En ese entonces, mi papá hubo un tiempo que se fue, muchos años se fue, después volvió y tuve una infancia así un poco repartida y en el fondo eso claramente te repercute en tu personalidad. ¿Ya? A mí yo siento que me repercutió porque me hizo madurar antes, quizás con respecto a mis ¿Te compañeros. repercutió? ¿Ah? ¿Sí te repercutió? Yo siento que sí. 100%. O sea, no para mal, Ese es el tema, es que yo creo que las cosas o son negativas o son positivas. pero de Y- las negativas también puedes sacar cosas positivas. 100%. Y yo creo que eso es lo grande que hay en ti. Entonces, yo tengo recuerdos, si bien
tengo recuerdos tristes de mi papá. También tengo recuerdos muy bonitos, porque una época en la que sí estuvimos bien, y yo iba a Israel, porque mi papá se fue a vivir a Israel, y él venía un año acá y yo iba un año para allá. Mi papá se casó con una rusa, bielorrusa. Y años después, bueno, después de un tiempo, volví a perder el contacto con él y él llegó a Chile. Él llegó a Chile con su señora y entre medio yo igual legalmente todavía era chica, o sea, ya estaba por cumplir los 18 y mi mamá en el fondo no nos quería meter mucho porque siempre hay temas legales de la pensión de alimentos, etcétera, etcétera, en el que a mí, a diferencia de mis compañeros, me tocó tomar ese rol de madurez porque yo veía cosas y escuchaba cosas en mi casa que mis compañeros no escuchaban, o sea, claro. Yo a mis amigos nunca les escuché decir así como, ay, mis papás están hablando de la pensión de alimentos, jamás, pero a mí sí me tocaba escuchar eso. ¿Cachai? A mí me tocaba escuchar como mis amigas decían, mi papá me va a llevar a no sé dónde, mi papá me va a llevar a no sé dónde. Y yo no tengo papá, o sea, no hay una figura paterna. ¿Y eso te afectaba en tu autoestima en el día a día? Sí, no. O sea, yo creo que, ¿te puedo ser muy sincera? ¿Les puedo ser muy sincera? Obvio, Más de lo que me afectó a mí, yo creo que le afectó a mi hermano. Yo tengo un mellizo y yo creo que mi hermano, como por ser hombre claro, en el fondo, le afectó mucho más porque... Claro. Siempre necesita a su partner, hombre. Obvio, el que ve fútbol con él, el que lo lleva a los entrenamientos, ¿cachai? Entonces, obviamente, yo tenía a mi mamá, que era como mi figura femenina, entonces era como, mami las uñas, mami... Pero entonces tenía, en el fondo, con quien más amortiguar toda esa pena, esa rabia. Pero ponte tú, mi hermano, no. Si bien lo veo para atrás, hay rasgos de mi personalidad que sí, que me pudo haber afectado en negativo. Pero yo, como les digo, de todo lo negativo trato de sacar lo positivo. Entonces, mi papá me enseñó muchas cosas. Si bien mi papá falleció el año pasado, no teniendo una muy buena relación con él, después de muchos años, esta es una historia que me parece muy, muy increíble porque yo no me veía con mi papá hace como 4 años, y un día mi abuela, yo no me veía con nadie de la familia de mi papá, y un día mi abuela tenía cáncer, mi abuela paterna tenía cáncer, y yo me enteré muchos años después que ella tenía cáncer y que estaba con sus tratamientos, etcétera, etcétera. Y un día mi mamá me dice, Jackie, me pasó algo muy raro, soñé con mi ex suegra, con tu abuela, y estaban ustedes dos, o sea, mi hermano y yo. Y mi abuela en el sueño, mi hermano y yo, y mi abuela estaba como forcejeando con nosotros así como, no, dámelos, son míos, son míos, son míos. Mi mamá, no, son míos, como dámelos. Creo que 5 minutos después suena el teléfono y le avisan a mi mamá que mi abuela había fallecido. Yo no tenía tampoco mucho contacto con mi abuela, entonces, increíble que ese momento nos juntó porque me volví a reencontrar con mi papá. Wow. Fui al funeral de mi abuela, siendo que no tenía contacto con ella hace mucho tiempo, pero dije, voy a ir, voy a estar porque es parte de mí también, es parte de mi historia, es parte de quién soy. Me reencontré con mi tía también, que no hablaba hace muchos años con ella. Y lo más lindo es que me reencontré con mi papá. Y dije, de ahora en más voy a crear una relación bonita con él. Traté de todo corazón de tener una relación madre-hija, o sea, madre-padre, perdón. Madre-hija, tengo buena relación, gracias a Dios. Y bueno, tiempo después, a los 3 años de habernos juntado, no funcionó mucho nuestra relación. Y yo también sabía que él vivía en el sur. Y tiempo después me entero que fallece. Sigue viendo En Voz Alta, un podcast de Let Me Go. Entrá y descubrí todo lo que tenemos para ti. Y fue súper triste porque siento que tampoco cerré un ciclo. Y a veces uno necesita cerrar ciclos. Pero yo estoy tratando siempre de decir, voy a terminar el ciclo yo. Yo voy a cerrar ese ciclo. Resulta que cuando me enteré, que fue 2 días después de mi cumpleaños, un 11 de febrero, que mi papá falleció, me llama por teléfono su señora desde Puerto Varas.
Y me dice, tu papá se murió. Y yo Estaba no entendía. enfermo, ¿Ah? estaba enfermo. Estaba enfermo, sí, estaba enfermo, pero no tenía ninguna enfermedad terminal. Ok. No, nada. Era gordito y en el fondo tenía apnea del sueño, entonces usaba una máquina y se iba a operar Cosas para normales, se iba sí. a operar para bajar de peso. Ujú. Y resulta que me llaman, me dice que fallece y yo me pongo a pensar en todo lo que yo tengo que hacer, todo el proceso que se me viene. Nunca me había pasado tener que yo ser el adulto responsable y decir, ya, voy a tener que ver esto, voy a tener que ver esto otro. O sea, yo creo que ese día no dormí en 24 horas. Y me acuerdo que de parte, él tiene una hermana, tenía una hermana, y esa hermana me dice como, esto fue súper fuerte, porque me dice como, ella al día siguiente tenía un viaje. Y me dice, no sé, me dice como, yo me voy de viaje, que ellos tenían igual, obviamente, tenían conflictos entre ellos. Entonces me decía como, no, yo me voy de viaje, como, ve tú lo que vas a hacer. Onda. Y ella tiene, o sea, a mí me dio coraje esa situación, porque en el fondo para un entierro se necesita dinero. Yo no tenía idea de todo esto, yo me fui enterando en el camino. Entonces me decía, no sé, ve tú de dónde saques la plata, ve tú. Mira, es más, ¿por qué no lo creman? Es mucho más fácil cremarlo. Y yo en mi cabeza decía, yo no sé si me está hablando en serio, me está agarrando el pelo. Y yo más encima, con todo el dolor que yo sentía, Tú sabías que para el judaísmo... o sea, a mí es lo primero que se me pasó por la cabeza. Para el judaísmo no es ni siquiera una opción. Entonces yo decía, Porque es más barato, ¿no? Tengo entendido. o sea, obvio que es más barato y es más fácil, porque yo me lo tenía que traer desde el sur. Claro. Eran como o en avión o eran 7, 8 horas en Una carga. en una algo así, carroza. entonces, claro. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Te juro que no me importa quedarme sin ni un peso en el banco. Yo a mi papá lo voy a enterrar como se corresponde, como una persona judía. Él era judío y se merece un entierro judío. Y sí, me costó, fue difícil porque tuve que hacer todos los trámites con la ex señora, o sea, no la ex señora, con la viuda en el fondo. Y me lo traje. Me lo traje a Santiago y lo enterré. Me conseguí en Minian para Wow, enterrarlo como corresponde. Y nunca más volví a hablar con ellos. Wow. Dije, de ahora en adelante, yo no hablo más con la familia de mi papá. Porque él se merece, independiente de cómo él haya sido en vida. A mí no me importó cómo él haya sido en vida. Yo dije, él se merece un entierro digno, y digno judío. Porque él nació judío y falleció como judío. ¿Por qué le diste tanta importancia a ese ritual que hacemos nosotros los judíos? Yo creo que es porque algo muy, no sé, es algo que me nació ni siquiera de instinto. O sea, yo me crié como judía. Para mí no hay otra opción. No hay un plan A, B, C, D. Es un plan A. Y si el plan A no se cumple, lo hago cumplir como sea. Wow. Yo creo que por ahora hemos visto, no llevamos mucho tiempo en la entrevista, ya hemos visto un patrón en ti, Jackie, de cómo, de cierta manera, la vida o las personas o las situaciones te dan la espalda y no solamente muestras resiliencia, sino que como que casi que heroísmo, como que te pones ahí a tender una mano, a solucionar, y independientemente de que eso se juegue en contra, como quedarte sin amigas, quedarte sin plata en el banco, y creo que no sé si te das cuenta, pero no es normal. No es normal y creo que cuando yo le dije a Jackie, yo te necesito tener en el podcast porque hay algo especial en ti. Hay algo muy especial en ti y yo creo que eres una neshama, eres un alma que vino a este mundo a entregar. Y eso se nota en tu historia y se nota en tu ámbito laboral. Yo me acuerdo que Jackie era alumna mía en Morayá, en ese momento, lo que era a mí, en la pandemia, y la Jackie no entraba a clases porque estaba en el hospital todos los días. Estaba ayudando a la gente todos los días. Soy enfermera, por si acaso. Es enfermera, de Jackie es profesión. enfermera. De profesión y de corazón. Escúchame, Jackie,
tengo una pregunta. Hablamos de la relación con tus amigos, hablamos de la relación con tu papá, pero ¿cómo es la relación, súper honesto, de Jackie con Hashem, con Dios, en esos momentos donde la vida a lo mejor no era color de rosa? No, po, muchas veces no fue color de rosa. Mira, lo que les decía a ustedes al principio, yo siento que si bien uno no entiende mucho por qué a veces a uno le pasan las cosas, y uno a veces dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? Y eso es justamente lo que yo creo que Hashem quiere. ¿Qué tengo yo que aprender de esto? ¿Y nunca te enojaste con Dios? No, siéndote muy sincera, nunca me enojé con Dios. No, porque lo que yo te decía, yo en verdad trataba de darle un sentido a todo lo que me estaba pasando. Si bien más de chica puede ser, de forma como, porque son sentimientos, o sea, Obvio, en fondo por eso te lo pregunto, nacen, porque es normal, te nacen de obvio. momento y a veces uno dice como, no sé qué, pero después reflexionando para atrás, no, la verdad que no, porque yo, ahí les voy a contar más adelante, pero todo tiene un sentido y nada es una coincidencia. Está todo perfectamente milimetrado y escrito para ti. Y si tú entiendes eso, lo entendiste todo en la vida. ¿Cómo es? Gamsule Tova, ¿no? Todo para bien, Incluso esto también es para bien. así mismo. Recién Raba habló de la pandemia, de que estudiaba con vos y todo eso. ¿Qué cambió en vos en ese momento en la pandemia? Uy, la pandemia es un temazo. La pandemia lo cambió todo. Yo creo que desde la pandemia mi vida cambió para siempre. La de todos, ¿no? Como que la Sí. pandemia... No, pero Pandemia. escúchame. A mí la pandemia, en verdad, no sé si hice 360, si hice 180, porque si es 360 vuelvo a 360 donde volvés mismo. al mismo lugar. Va a aparecer donde mismo, en 180. Wow. Mira, yo hablando de las conexiones y armando, porque yo siento que la vida es un puzzle. Entonces, armando las piezas, los bordes. A ver, a mí me costó conseguir trabajo y cuando yo conseguí mi primera chamba, como se dice, para mí fue un logro. Entonces, ese trabajo fue súper desafiante. Tenía una jefa que era atroz, era terrible. Me decía, gordita linda. Era súper ciútica. Hoy era chistosa esa jefa, era muy chistosa. Bueno, me acuerdo que fue difícil, fue bien desafiante mi primer trabajo, incluso estuve a punto de renunciar. Y después dije, no, Jackie, una voz interna me decía, no renuncies. Y no era yo, era Dios diciéndome que no renunciara. Y Dios sabía que no tenía que renunciar. La pandemia, me enseñó a ser mejor enfermera, mejor humano. Eso es muy importante. Me enseñó todo lo que sé ahora. Porque yo trabajo en paciente crítico, me enseñó porque todos eran críticos. Entonces llegaban todos mal. No había nadie bien. Todos mal. Entonces, pues era una guerra. La pandemia al principio era una guerra. Y conocí gente muy bonita en ese trabajo. Y empecé a aprender de lo que era ventilación mecánica, de lo que es mi rubro. Y me quedé un par de años en ese trabajo, hasta que un día, y aquí empieza toda la transformación de mi vida, me acuerdo que yo soy buena para las cámaras, debo decirlo. No tomaba fotos. A mí me encanta tomarme fotos por amor al arte. ¿Cuál es tu cámara, Jackie? ¿Cuál es mi cámara? Avísenme porque yo trabajé en esto. Vamos a hacer un próximo podcast tuyo con tus yo invitados. ¿sabes que yo siempre había soñado con él íntimamente con Jacqueline? Siempre, era mi sueño. Pronto, no, amigo. Y bueno, la cosa es que me tomaba fotos y un día subí las fotos y etiqueté a la fotógrafa. Entonces, mi jefa actual, no me pregunten por qué, buscaba enfermeras. Ya, esto es muy loco. Buscaba enfermeras judías. Entonces... Casa enfermera judía. Sí, te prometo... Era como un shidduch de No, enfermera. de enfermeras. De hecho, lo conversamos hoy día en la oficina. Y buscaba enfermeras judías. No, y la mina era así, onda, fijada. Yo buscaba enfermeras judías y por conexión de esta fotógrafa, vio mi foto, se metió a mi perfil y dijo, esto es lo que quiero. Judía, enfermera, rubia, me gusta. Le gustaba porque ella quería a alguien cuico. ¿Cómo se dice cuico en argentino? No sé qué es cuico. Cuico, fresita. No, fresita, Manero. eso es mexicano. Manero, canchero. Sí, no. No,
Es otra palabra. Cuico es como... Cheto. Cheto. Cheto, ya, bueno, sí. chetita. Bueno, la cosa es que buscaba una Money. chetita. Y nada, pues, Porque era un hospital público. En un hospital público, o Se sea, quería estamos... como subir el estándar al Ah, local. para subir el es que quería- estatus. No, claro, Claro. obvio. Para O hacerlo sea, un- llegué yo, toda fabulosa, regia estupenda, rubia, natural. Y nada, pues llegué al hospital, espérame, y a todo esto estuvo un año insistiéndome que yo me fuera al hospital. Me decía, Jackie, por favor, ven a trabajar conmigo, te lo pido. Y yo decía, Pagame el doble, decirle. espérame, no, que el doble, El triple. Ahí Acá hace business, judíos, tú sabes. Y la cosa es que yo miraba y decía, todos los días me mandaba mensajes. Hola, ¿puedes venir a trabajar? Hola. Y yo, un año. Hasta que un día le dije, ya, ¿sabes qué? Voy a ir. No sé qué quiere de mí, pero voy a ir. Hasta llegué, hola, ¿cómo estás? Y yo, me amó desde el primer momento, no porque soy simpática, porque realmente le caí bien. Y me dijo, quiero que te quedes trabajando aquí para siempre. Y yo, ofréceme algo, o sea, ofréceme. Yo estaba trabajando en el otro lugar, mi primera chamba de mi otra jefa, la gordita linda. Y le dije, ya, pues, ofréceme algo para renunciar. Ya me ofreció. No era muy tentador, pero hay algo en mí que a veces uno tiene un instinto y dice, ya, aquí hazlo. Y renuncié. Me fui a ese trabajo y fue muy loco porque hablando bueno, a todo esto, con mi jefa, con la Lore, nos hicimos muy amigas. Muy amigas. Bueno, uno que le encantaba que yo fuera del barrio alto. Siempre me decía, no, tú vienes acá. Y me pareció muy interesante lo que me dijo, ¿no? Dejando de lado como subir el estatus. Culturalmente, a ella le interesaba mucho que yo fuera judía. Me decía, me llama la atención que sea judía. A mí me gustan mucho las religiones, pero especialmente me gustan los judíos. Entonces me dijo, y me preguntaba, me decía, ¿me puedes invitar a Shabbat a tu casa? Porfa. Siempre me pedía, invítame a Shabbat. Mira, hasta que un día llegué a mi casa y le dije, mami, mi jefa quiere venir a Shabbat a la casa. Yo, me dijo, feliz. La invité con el marido, con los hijos. Quedó fascinada a tal nivel que la Lore viajaba todos los años a Europa e iba a Israel. Todos los años. Mirá. Wow. Todos los años iba a Israel. ¿Pero Y ella la era Lore- judía? No. Nada que ver. Era la casa judía. No. Y la oficina la empezó a transformar. Le puso mesuzá a la oficina, tenía sidurim. Todos los Shabbat me decía, amiga, Shabbat Shalom. Chaval chalón. Shabbat Shalom me decía. No, y llegaba los Hagim, y me decía, invítame a todos los Hagim. Y se hizo muy cercana. Y la Lore es, hasta el día de hoy, una pieza fundamental en mi vida. Y ahí empiezo yo a ver para atrás. Y digo, si es que no hubiera llegado a este trabajo, si es que no me hubiera sacado las fotos, la Lore, que es mi jefa, nunca me hubiera visto, nunca hubiera llegado a mí. Y ahora viene lo interesante. Porque yo en la Lore estaba embarazada y ella, acá en Chile existe el pre y postnatal. Entonces ella estaba en su periodo de descanso por el bebé. Y en ese momento se me ofreció una oportunidad, me apareció una oportunidad de trabajar en una clínica importante del país. No voy a dar nombres. No podemos nombrar. La CAS, la famosa CAS. Y yo dije, ¿qué hago? Dios, ayúdame. Porque a veces uno se para y dice, son decisiones importantes porque es tu pega, es tu trabajo en el Claro, fondo. quieres crecer profesionalmente, ir a un Quieres que- hospital público, ir a una clínica Y privada. no solo grande. eso, pues te estás jugando en el fondo tu futuro. O sea, en el fondo uno ya empieza a pensar en otras cosas profesionalmente. Bueno, yo paralelamente, solo para contarles de mi vida amorosa, ya que no me han preguntado, yo les voy a contar. Paralelamente, yo estaba en un proceso de convalidar mi título como enfermera. Yo me Te quería ibas ir- de Chile. Yo me quería ir de Chile a Estados Unidos porque yo sentía que en el amor no me estaba yendo muy bien. Yo ya tenía 30 años. Entonces yo decía, no, ya que aquí estamos mal. Socia, estamos mal. Entonces... ¿Tuviste novios en el medio? No, yo nunca había tenido novio, nunca. Yo para el amor, un fracaso, ¿Por qué crees que...? un fracaso. Hasta que llegó el que te voy a contar más, el que les voy a contar más. El pollito. El Pollito. pollito, spoiler alert. Spoiler. Spoiler. No, mal. O sea, yo sentía que mal en el fondo. Yo ya tenía 30 años, yo ya quería formar mi familia. Y en el fondo uno cuando ya es más grande, ya empieza a tener más poder adquisitivo. En el Claro, fondo más las independiente. decisiones ya son más grandes. O sea, Y aquí niño antes de grande, hablar de la decisiones grandes. decisión de irte, ¿cómo estaba tu autoestima? ¿Y estabas bien, igual segura de lo que estabas haciendo? Sí. ¿O, ¿sí? No, mi autoestima
Yo siempre digo que yo a veces me miro al espejo y digo, ¿por qué tengo tan buena autoestima? Yo a veces me miro al espejo y digo, estás muy guapa, estás muy linda hoy día. Yo creo que eso es muy bueno. Yo El creo que eso amor es lo que te ha propio, llevado... el amor propio es muy importante. De apta, le reaja, Como ama a tu prójimo sí, como a ti mismo. Eso. Porque sí, es fundamental, porque para poder amar al otro, si tú no te amas a ti... Es imposible poder dar amor si es que uno no tiene amor propio. Y si es que uno no tiene claro eso también. Y nada, pues en el fondo, ya, pues, me iba mal en el amor, lo intenté muchas veces. Y al final le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mira, yo me quiero ir a Estados Unidos. Le pagué una empresa. Tuve que desembuchar, como dicen los argentinos. Harta guita. Para irme a Estados Unidos. Y yo estaba ahí en el proceso. Y mi jefa, no, Jackie, tú no te puedes ir a Estados Unidos. Y yo, no, sí, Lore, es que yo quiero formar mi familia. Y le dije acá... ¿Pero te habías ido a la clínica? Entre medio de todo esto, que la Lore estaba con su postnatal, sí, pues ahí tomé la decisión. Dije, ya, estoy convalidando mi título para irme a Estados Unidos. ¿Qué tengo para perder? Nada. ¿Qué puedo perder? ¿Experiencia? No, porque experiencia voy a ganar. Y me fui. Para variar, con una mano por delante, por la otra por detrás. Uno no tiene nada que perder en la vida. Y esa decisión, en particular, me cambió la vida. A la clínica, no afuera. No. Esa decisión que tomé, claro, Sí. la clínica me cambió la vida, pero yo creo que, como les decía, es todo un puzzle. O sea, Claro, obvio. necesitáis las piezas. Si no tenía una pieza, no podía armar el puzzle completo. Ya, pues me fui a la clínica y aquí parte la mejor historia de mi vida. Atentos. No se vayan. Y aquí parten todas las no coincidencias, porque todo tenía que pasar como tenía que pasar, porque estaba escrito que tenía que ser así. Si quieres seguir escuchando esta increíble historia de Jackie y cómo continúa, no te pierdas la segunda parte exclusivamente por Hola Amigo o nuestro canal de Spotify.